Cómo diseñar un formulario puede tener múltiples formas de realizarlo. Nosotros hemos visto en el anterior vídeo que realizábamos dicho diseño a través de la forma manual que nos indicaba la documentación y en el que manejábamos el widget poniendo cada uno de las etiquetas, de los rows, ¿vale? Desplegábamos cada uno de los apartados en subapartados para hacerlo de forma manual para un formulario en concreto. Sin embargo, si nosotros pretendemos o queremos hacer que los formularios sean más o menos del mismo estilo, lo que vamos a querer es customizar, es adecuar el formulario de una forma generalista. ¿Y cómo hacer esto? Vuelvo a repetir que hay muchas formas o hay varias formas de hacerlo dentro de Symfony y que vamos a ver una de ellas que es quizá mucho más general y mucho más práctica que la que hemos visto anteriormente. Para ello nosotros vamos a volver al formato automático de Start, Widget y End y lo que vamos a tocar es la plantilla que está utilizando este widget de formulario para que nosotros lo adecuemos a nuestras necesidades. Aquí dentro de la documentación de Symfony tenemos un enlace a cómo hacer custom este template y dentro de esta documentación, vamos a la versión 3.4, aunque es muy parecida, veremos que aparte del rendering el básico, vamos a tener lo que se llaman temas o templates que en muchos sistemas se utilizan y que no es ni más ni menos que poder sobreescribir el template por defecto que viene en Symfony dentro del widget de formulario. Ahora veremos dónde está y qué es lo que tenemos que tocar. En la documentación, vuelvo a repetir como en otras ocasiones, siempre está muy bien explicado y tenemos varios de esos tweaks, estas plantillas que podemos sobreescribir e incluso no hace falta sobreescribir toda la plantilla, sino aquellas partes que necesitemos o que necesitemos customizar. Aquí, por ejemplo, tenéis la de los tables, la de el layout general, la de Bootstrap, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo realizarlo? Ahora lo veremos con un ejemplo, pero es tan sencillo. En el caso del ejemplo de la documentación, lo marca sobre la parte del input del type dentro del formulario de tipo integer y veis que está tocando simplemente esta parte, este bloque dentro de ese layout. Ahora veremos dónde aparece esto y va a sobreescribir o va a hacer propio aquella parte que quiera hacer o customizar dentro de la aplicación. Una vez que esté realizado, lo que se va a realizar de la forma en la que se va a utilizar, fijaos que hay un método que es hacerlo todo en el propio template, que este no es el que vamos a realizar porque no es nada generalista, sino que vamos a seguir la metodología de Symfony de generar un nuevo trozo de template dentro de nuestra aplicación y después lo vamos a utilizar, veis aquí, con esta línea de comando como realizábamos esa utilización de un template base más generalista sería solo para la parte del formulario. Pero bueno, vamos paso a paso con el ejemplo de nuestra aplicación y lo veremos mucho más claro. Nuestro formulario vuelve a tener el mismo aspecto que tenía, puesto que hemos hecho una vuelta atrás en el uso del renderizado dentro de la plantilla y lo que vamos a querer en primer lugar es hacer aquello que hicimos de forma manual, que es darle un class a nuestro grupo de elementos para después ir elemento a elemento modificándolos y adecuándolos a nuestras necesidades. Para ello vamos a abrir dentro de nuestra plantilla, vamos a abrir ni más ni menos que el contact HTML, que era el que nos estaba proporcionando esta plantilla y estas clases que vamos a utilizar para cada una de las partes de nuestro formulario. Con Control Shift I vamos a comenzar a utilizar o a investigar cuáles son estas clases. Para comenzar, el row que habíamos visto en el render de nuestro formulario, la etiqueta row,
va a necesitar primero este class de tipo control group y form group, y después un div interior que se va a llamar, que va a tener la etiqueta class controls. Esto va a ser lo nuevo que vamos a tener que añadir para que nuestro grupo de elementos, nombre y el input, descripción y el text area, ingredientes, perdón, descripción y el elemento, ingredientes y el text area, se convierta o funcione de esta forma. Muy bien, lo que decíamos antes es que lo que vamos a tocar es los layouts del widget Forms. Como podéis observar, se está utilizando este widget y esto utiliza unas plantillas. En la documentación nos indica en el repositorio de GitHub dónde están estas plantillas, pero no os recomiendo que utilicéis las plantillas directamente, abiertas desde GitHub, y copiéis y peguéis, puesto que puede haber algunas diferencias con el código, con el proyecto descargado en vuestra aplicación. Por lo tanto, os recomiendo que directamente ataquéis y modifiquéis las plantillas que están en vuestro proyecto. ¿Esto dónde está? Ni más ni menos. Vamos a buscar el form div layout html twig, pero está dentro de la carpeta vendor, en la carpeta Symfony, dentro de Symfony, src, Symfony, bridge, twig, resources, view, form. Parece muy complejo, pero no solo hay que seguir. Si hacéis clic a este link, podéis ver exactamente dónde está Symfony SRC, Symfony Bridge, Twig, Resources, Views, Form, y dentro de nuestro proyecto alcanzarlo para ver exactamente esta estructura de directorios. Solo habría que añadirle vendor hasta el directorio, hasta el fichero y la plantilla que vayamos a necesitar. En principio vamos a trabajar con la plantilla general, que es el form div layout, y aquí tenemos todos los bloques que está utilizando este widget de formulario para modificarlo e incluirlo dentro de nuestro proyecto. En la documentación, siguiéndola, lo que nos indica es que vamos a generar dentro de resources, dentro de la carpeta resources, esto está en el método 2, ¿veis? Dentro de la carpeta resources, una nueva carpeta que se va a llamar form, y aquí vamos a generar la plantilla, le llamaremos como nosotros deseemos, fields, bueno, en nuestro caso va a ser tapa, por ejemplo, tapa form, y vamos a darle la típica extensión HTML twig, y vamos a ir cambiando los bloques. Vamos, por lo tanto, con el bloque row, que es el que está produciendo ese bloque completo de label más input. Nos iríamos al código del form div layout y con control F, o dependiendo del editor que estéis utilizando, vamos a buscar row para ir encontrando el bloque. En este caso, veis, esto es bloques que utilizan justamente el bloque que estamos utilizando, y aquí ya nos metemos dentro de las definiciones de rows, y fijaos que justamente está aquí. Veis que cada línea lo que está haciendo es dibujar el label, después los errores y después el widget. Bueno, será aquí donde vamos a nosotros trabajar y vamos a redefinirlo. Como decíamos, vamos a crear esta nueva carpeta dentro de Resources Views, new folder, que se va a llamar form. Y dentro del formulario, bueno, vamos a comprobar que no me he equivocado. Exacto, se llama form. Dentro de esta carpeta vamos a añadir un new file, que va a ser una nueva plantilla que se va a llamar tapaform, por ponerle algún nombre, .html, .twig. Aquí es donde vamos a copiar este bloque, que es el que vamos a sobreescribir dentro del form row, y siguiendo los pasos que hemos dicho, vamos a copiar este class que pertenecería al bloque completo. ¿Veis? Ahora mismo la etiqueta que envuelve a este bloque de elementos dentro de una fila no tenía ningún class, pero además hemos dicho que vamos a añadir una nueva etiqueta
div que va a tener un nuevo class controls y que ya definitivamente lo que nos va a permitir es definir este elemento totalmente. Vamos a ver que no me equivoque. Aquí está, class controls, y vamos a añadir el div para que quede totalmente envuelto. Bueno, fijaos la diferencia entre el código que teníamos antes, donde íbamos elemento a elemento, y si cambiábamos el entity, si nosotros añadíamos un nuevo elemento a nuestra base de datos, deberíamos de manualmente regenerar este nueva etapa.html. Ahora hemos ganado mucho, puesto que directamente hemos generado estos divs dentro de cada una de las filas. Solo nos hace falta incluir esta nueva plantilla en el uso de nuestra plantilla dentro de nuestro formulario. ¿Qué nos indica Symfony? Para poder incluir esta nueva plantilla, vamos a ver, aquí está, deberíamos utilizar la función forTheme, form, y la URL, la dirección a partir de Resources Views, que es donde está buscando automáticamente el nombre que le hayamos colocado. Muy bien, vamos a colocarlo, por ejemplo, debajo del stems, theme forms, y le hemos llamado form tapa form. Tapa form html.twig. Muy bien, vamos a comprobar el resultado para comprobar también que no nos hemos equivocado en ninguno de los campos, y vamos a hacer una control shift I para ver el resultado de este div class control form. ¿Veis? Ya se ha aplicado, y div class control para cada uno de los elementos, y por lo tanto ya tendríamos hecho esta primera particularización del template de cada una de las filas. Ahora debemos de particularizar tanto el input de tipo texto, el text area, como el submit, para dejarlo totalmente preparado. Para particularizar los inputs deberemos ir al bloque del for widget, y para ello iremos al layout e iremos buscando cada uno de los elementos que necesitemos particularizar. Hemos dicho que ahora el elemento que vamos a buscar es este for widget. Muy bien, lo buscamos, for widget, y vamos al for widget, fijaos que este for widget se va a dividir en dos, uno el compuesto y el otro el simple. Lo que estamos utilizando en nuestro formulario es este bloque simple. El compuesto será para formularios compuestos, y no es nuestro caso. Por lo tanto, dentro del for widget, el que deberemos buscar, que lo tenemos inmediatamente después, es este for widget simple, que es el que debemos adecuar. Y además, fijaos que la pista nos la da principalmente que aquí ya aparece el input, y que aquí es donde vamos a colocar nuestra etiqueta class. Vamos a copiar el bloque, lo vamos a pegar en nuestro bloque, en nuestro tema tapa form, y vamos a incluirle la etiqueta class correspondiente de acuerdo a la plantilla que nosotros estamos utilizando, y en concreto la etiqueta que vamos a incluir es la de, sin querer la he modificado, la he cambiado, pero no pasa nada, como también la tengo aquí abajo, es la de class form control. La copiamos y directamente vamos a incluirla para comprobar que nos funciona correctamente, que la visualización es correcta. Vamos a nueva etapa, actualizamos, y fijaos que ya ha cambiado. De hecho, vamos a hacer con control shift y abrir el inspector,
y veis que nos ha incluido esta etiqueta form control. El elemento CK Editor es muy particular del plugin que hemos incluido, pero ya el label está funcionando correctamente, puesto que es label y control. Y fijaos que ahora el siguiente elemento que deberíamos retocar es este elemento de aquí, que si hacemos clic a través del inspector vemos que es un text area y por ese motivo no ha hecho efecto el input que nosotros hemos modificado. De la misma forma que hemos hecho con el input, nos iríamos a nuestra plantilla, buscaríamos text area y vemos que es un bloque llamado text area widget, donde aparece dicha etiqueta HTML, text area, que vamos a incluir dentro de nuestro tema y que le vamos a añadir la misma etiqueta class que le habíamos añadido al input para que tenga exactamente el mismo formato. Como podéis observar, podemos llegar al detalle que queramos porque estamos editando paso a paso el template de nuestro widget. Ahora, como podéis observar, ya el campo text area, el descriptivo, ya nos aparece correctamente. El último elemento sería nuestro submit. Como podéis observar, nuestro submit tiene una pinta tal que así, puesto que tiene esta etiqueta button primary, típica de Bootstrap, y que vamos a añadirle. Nuevamente, vamos a nuestro template, buscamos por submit, vemos que el submit widget a su vez tiene otro bloque que se llama button widget, que es el que vamos a buscar. Y este bloque button widget ya tiene esta etiqueta button y que es la que vamos a modificar añadiéndole la etiqueta que estábamos comentando denominada class button primary antes de este doble mustache de bloque button primary. Y ahora ya comprobaríamos la buena apariencia de nuestro formulario. Vamos a cerrar incluso el inspector. Como podéis comprobar, ya nuestro formulario tiene una pinta muy parecida a lo que nuestro formulario de plantilla tenía. Veis que tiene las etiquetas encima de los elementos, está todo totalmente alineado y además redondeado de acuerdo a nuestra plantilla. ¿Qué nos permite esta forma de definir los templates y las plantillas de nuestros formularios? Bueno, en primer lugar y súper importante es que si cambia algo de la base de datos, automáticamente se regenerará, puesto que no estamos haciéndolo de forma manual en la vista. Y además, aunque le hemos llamado TapaForm, esta es suficientemente general como para poderlo reutilizar en otros entities, bien porque utilicemos el link mediante el temp form de este TapaForm, o bien porque lo copiemos y lo dupliquemos para reutilizarlo en otros formularios.